Desde el momento de la crucifixión, una verdad fue condenada a la sombra. No es una verdad espiritual, sino una de carne y hueso, de linaje. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si la figura central del cristianismo fuera un hombre de familia, un esposo, un padre? La Iglesia lo sabía. Y el pánico que generó este hecho fue el motor de la censura más brutal de la historia occidental. Estamos hablando de Sara, la hija de Jesús de Nazaret. Su mera existencia destruye el dogma del celibato, socava la autoridad papal y reescribe la historia de la realeza europea. La Iglesia la borró. Pero en los susurros de los templarios, en los escritos de los herejes y en las leyendas de la Provenza, su rastro sobrevivió. Su historia no es un mito, es el secreto que se esconde bajo el manto de la fe. Si crees que merecemos la verdad completa, dale un gran like a este video. Tu apoyo nos permite desafiar a la historia oficial. Y para no perderte ni un solo capítulo de esta épica búsqueda, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahora, volvamos a la conspiración más antigua del mundo. La base de la descendencia de Jesús no es solo una especulación moderna. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo, a los evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron excluidos del canon bíblico por ser como demasiado carnales o no demasiado heréticos. El Evangelio de María Magdalena, un texto gnóstico fundamental, otorga a María una posición de liderazgo y conocimiento superior, provocando la abierta hostilidad de Pedro y de otros apóstoles. Ellos la despreciaban no solo por celos espirituales, sino quizás por la autoridad que le confería su relación con Jesús. Pedro temía que las mujeres obtuvieran la misma dignidad que ellos, una clave para entender por qué la Iglesia posterior la marginó. Más aún, el contexto cultural lo exige. Un rabino judío soltero era casi impensable. El matrimonio no era una opción, era un deber social y religioso para perpetuar la línea familiar. La ausencia de un registro de su esposa en los evangelios canónicos, más que probar su inexistencia, sugiere una omisión intencional, un silencio impuesto desde el inicio para construir un Mesías sin ataduras terrenales. El silencio, en este caso, es la prueba. La huida de María Magdalena y la pequeña Sara fue un acto de desesperación, pero también de planificación. Se sabe que María Magdalena era de Magdala, un puerto pesquero cerca del mar de Galilea. Ella conocía el mar. El viaje a la Galia no fue aleatorio. La Provenza era, en ese momento, una región bajo influencia romana, pero relativamente alejada de Jerusalén y sus persecuciones. La leyenda se centra en Sainte-Marie de la Mer, pero la tradición más profunda nos lleva a la Sainte-Baume, una montaña en Provenza. Se dice que María Magdalena pasó sus últimos 30 años allí, meditando y viviendo en una cueva. Este lugar se convirtió en un centro de peregrinación y, crucialmente, el santuario de quienes custodiaban el secreto. Mientras María Magdalena vivía en el retiro, Sara fue criada y protegida por la comunidad de seguidores. Ella era el tesoro, el auténtico vaso que contenía la sangre de Cristo. Este linaje se integró con la nobleza local, y es aquí donde la leyenda se convierte en historia política. El rastro de Sara y su descendencia se vincula directamente a la dinastía merovingia, la primera estirpe real de los francos que gobernó vastas partes de la actual Francia y Alemania. La leyenda de la posangre real sostiene que los descendientes de Jesús se casaron con la realeza local, y que de estas uniones surgió la línea merovingia. Los merovingios se distinguían por un aura de misterio. Llevaban el pelo largo, nunca se les permitía cortarlo, pues se creía que era la fuente de su poder sacro. Eran conocidos como los Reyes Magos o los Reyes de la Sangre Sagrada. Su fundador, Meroveo, es una figura casi mítica. ¿Es posible que esta mística estuviera basada en un conocimiento secreto de su ascendencia? La ironía es cruel. En el año 751, los merovingios fueron depuestos por los carlovingios, de donde proviene Carlomagno, una dinastía que fue fuertemente respaldada por la Iglesia de Roma. Para muchos teóricos, esta fue la gran purga histórica. La Iglesia, utilizando su poder político,
Eliminó a la dinastía que conocía y ostentaba el secreto de la descendencia de Jesús. El secreto se hizo aún más peligroso. El conocimiento del linaje de Sara no desapareció. Se dice que pasó a manos de sociedades secretas. La leyenda se conecta con el Priorato de Sión, una organización mística que supuestamente ha custodiado los documentos que prueban la descendencia de Cristo a través de los siglos, protegiendo a los descendientes de la familia merovingia hasta nuestros días. Esta custodia del secreto es lo que, según la teoría, motivó la fundación de la Orden del Temple en el siglo XII. Los templarios, al excavar bajo el monte del templo en Jerusalén, no solo buscaban reliquias, sino los registros genealógicos que probaban el linaje de Sara. Este conocimiento, y no solo el oro, fue el motor de su inmensa influencia y, a la postre, la causa de su aniquilación. Un linaje real, un rey pescador, un grial de sangre. Estos son los símbolos que la historia codificó para evitar que la Iglesia destruyera la verdad. Hoy, la historia de Sara y el sangreal ya no es solo un rumor esotérico. Se ha convertido en un fenómeno cultural que obliga al debate. Nos enfrentamos a la evidencia de textos silenciados, a leyendas que resisten el tiempo y a una historia oficial con demasiados huecos. Si la hija de Jesús existió, el cristianismo debe confrontar un profundo dilema. La divinidad de Cristo no excluye su humanidad. Y la historia de la Iglesia, escrita a menudo con sangre y censura, debe ser revisada. La pregunta final que debe hacerse no es si Sara existió, sino ¿por qué la idea de que Jesús tuviera una hija sigue siendo tan peligrosa? ¿Por qué la Iglesia aún teme tanto a un linaje que es el testimonio más poderoso de la humanidad de su Mesías? El secreto está en el aire. La próxima vez que escuches hablar del Santo Grial, recuerda, podría no ser una copa, sino una princesa. Déjanos tu opinión más audaz en los comentarios. ¿Crees que la sangre de Sara sigue fluyendo en la nobleza de Europa?